Saludos, bienvenidos y bienvenidas a la Retro Dungeon. Soy Iltir y hoy os traigo la reseña del que es el juego de rol que más estoy jugando, que es Pathfinder, el juego de rol. Pathfinder, el juego de rol, es una versión más avanzada y mejorada de lo que era el juego de rol Dungeons & Dragons 3.5, que a su vez era una mejora de Dungeons & Dragons tercera edición. No en vano se le ha llamado a esta edición 3.75 porque bebe de las mismas reglas que 3.5 de Dungeons & Dragons, pero está mejorada. Las clases tienen poderes diferentes, mayor equilibrio. Hay clases que en 3.5 pues no valían de mucho y otras clases pues que eran más poderosas y aquí pues está más corregido. Y es el mismo juego pero con un espíritu renovado y fresco. Os traigo en las ediciones, como vais a poder ver aquí, las dos ediciones que hay del juego de rol aquí en España publicadas por Devir, que es el formato clásico de reglas básicas, típica encuadernación tapadura, bueno, un libro bastante sólido y consistente, como podéis ver, y os traigo su homónimo, que es la versión de bolsillo, que la podéis ver aquí. Es un clon exactamente fiel al libro básico de reglas, pero su encuadernación es de bolsillo, es decir, cartone, tapa blanda, y a excepción de este detalle del tamaño, que es obvio, el juego es exactamente igual. Es, bueno, la misma calidad en cuanto a ilustraciones, aquí no sé muy bien en cuanto a ilustraciones, en cuanto a, bueno, es a color también. Entonces es una edición a tener muy en cuenta si tenéis un poco de presupuesto ajustado y queréis empezar a jugar a Pathfinder, o si queréis tener mayor comodidad en la mesa, pues la verdad es que yo actualmente estoy usando la edición la edición pequeñita, porque como máster, pues la verdad es que me viene muy bien tener los libros básicos reducidos para no ocupar tanto espacio tras la pantalla. En cualquier caso, la edición grande, la clásica, es un juego que gusta tenerlo en físico, es una buena encuadernación, es bonito y claro, lógicamente pues se disfruta y se lee mejor que la edición pequeña. Aunque la edición pequeña tengo que decir que es muy legible también. Pero veis, son las mismas ilustraciones, la misma calidad. Solo que la versión grande pues podéis disfrutarla viendo los detalles más grandes y la versión pequeñita pues es más portátil para esas sesiones de juego en la que tenéis mucho material sobre la mesa o si tenéis que ir a algún sitio y no queréis llevar todos los libros porque pesa bastante. El libro básico de Pathfinder es un libro muy extenso, pero os voy a poner las dos páginas estas para que las veáis y podáis comparar vosotros mismos, que es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Veis aquí al semiorco, aquí veis a la semielfa y aquí tenemos también al semiorco y a la semielfa. Ya sé que al ser un vídeo de webcam, pues quizá no vais a apreciar mucho el texto, pero bueno, yo uso gafas y leo perfectamente la versión reducida. Entonces es un libro que aunque sea pequeñito, su legibilidad es muy buena. Aparte de que es muy práctico de llevar, te lo puedes llevar al trabajo, cuando vas de camino en el tren, en el metro, en el autobús, lo puedes ir leyendo. Entonces se agradece pues tener ambas opciones. También hay que decir que el precio, lo que es la relación de calidad-precio, hay una diferencia muy grande, siendo esta edición la de reglas básicas en torno a los 50 euros, 49 y pico, 50, y esta por los 19 euros y pico, vamos a decir en torno a los 20, tenéis exactamente el mismo producto. Estáis pagando la calidad de un encuadernado superior y que sea bastante más grande. Y aquí lo que estáis pagando pues es un poco un libro que lo puedas transportar, llevar a todas partes, que te sea cómodo. Entonces, bueno, aquí cada uno que elija el que más le guste. En cualquier caso, yo os voy a reseñar, ya que os he enseñado los dos, voy a utilizar el libro grande para reseñar la mayoría del vídeo. Pero quería mostraros ambos formatos porque son dos formatos a tener muy en cuenta. Yo quizás si ahora tuviera que empezar, quizá hubiera empezado por este. Y si me gusta mucho tenerlo en grande, ya hubiera pensado en comprarme este. Pero este lo compré el mismo día que salió a la venta y tiene las erratas que, por ejemplo, esta versión no tiene. Tiene unas erratas, este libro, legendarias. Unas erratas tan grandes que aunque se han corregido ya en las ediciones actuales de este libro, a mí me ha menguado bastante la confianza en Devir.
pero bueno, no voy a entrar en detalles porque Devir también ha sacado libros de la línea Pathfinder que están muy bien encuadernados, muy bien corregidos y muy bien presentados. Así que, medio. Vamos a mostraros reglas básicas. Si escucháis algún crujido, perdonadme, pero es un juego al que le doy mucha caña. Actualmente estamos jugando en mi grupo la campaña del auge, el Señor de las Runas, y puede que cruja un poco porque antes de tener la edición pequeñita hemos utilizado mucho la edición grande. Bueno, aquí tenemos la típica introducción, en este caso es una traducción de Montecook, bueno, una dedicatoria, perdón, de Montecook, y un texto también de Jason Bullman, ¿vale? Que es el diseñador jefe. Hay una ilustración de los Goblin, que es algo muy característico. Si jugáis la campaña del auge del Señor de las Runas, en inglés Rise of Runelords, veréis que esta imagen es muy recurrente en la de los Goblins. Y los Goblins pues son básicamente la mascota de Pathfinder. A los Goblins, a diferencia de en Dungeons and Dragons, que son villanos característicos de primeros niveles, aquí, aparte de ser villanos característicos de los primeros niveles, tienen bastante protagonismo. Los Goblins de Pathfinder tienen su propia cultura, sus propias marcas de la casa que los diferencian de otras ambientaciones. Por ejemplo, odian a los perros también odian a los Goblins, entonces siempre que un perro está ladrando es porque hay un Goblin cerca haciendo de las suyas. El desprecio que tienen es mutua. Además, los Goblins tienen una especie de perros Goblins, que no son perros, son como una especie de seres tipo parecido a los perros, pero como con cara de rata, sin pelo, con una cola un poco extraña. Y ellos dicen que esos son los perros goblins, que son los verdaderos perros, y que los perros humanos son perros falsos. Luego también tienen una facilidad increíble para quemarlo todo. En esta imagen estáis viendo que llevan unas antorchas, pero bueno, es muy recurrente en el mundo de Pathfinder que los goblins estén incendiando algo, que se incendian ellos mismos sin querer y salgan corriendo en llamas. Son, digamos, la manifestación del caos en forma goblinoide. Entonces, en Pathfinder veréis que tienen bastante protagonismo. Ya en el primer capítulo, en cómo empezar, nos ponen un relato cortito, como están acostumbrados en los libros de Pathfinder a hacerlos, con su ilustración correspondiente. En este caso tenemos al guerrero, a la clériga, a la hechicera y a la pícara luchando contra un dragón blanco. Y aquí pues un pequeño texto que nos dice pues la situación, de forma que es bastante evocador y dan ganas de empezar a leer el capítulo y adentrarse en la explicación de reglas. Cómo utilizar este libro, la típica regla más importante, que es la de que al fin y al cabo el máster pone los límites de las reglas, las puede cambiar, etc. Y aquí pues ya tenemos los capítulos, un poco la descripción de los capítulos, ¿no? De cómo funciona cada sección del libro. Es un libro que, para mi gusto, su único defecto es tener todo en un solo tomo. Mientras que en Dungeons and Dragons tercera edición o 3.5 tenías el manual del jugador, el manual del máster, aquí lo tienes todo en un solo libro. Su beneficio es que es más barato comprar el libro de reglas básicas de Pathfinder y lo tienes todo, menos el bestiario, que eso es otro tema aparte, pero tienes todo lo que son reglas, tanto para el máster como para jugadores, en un solo tomo. Eso está muy bien porque por un precio más reducido tienes un libro que además de encuadernación es superior, es más bonito, está muy bellamente ilustrado, pero también es lo que os decía hace un rato con la edición de bolsillo, que coger esto en la mesa, abrirlo y sentirlo crujir es incómodo. Entonces, si queréis jugar a Pathfinder o a 3.5, yo os digo que no perdáis el tiempo. Actualmente conseguir libros de 3.5 puede ser difícil, tercera edición aún se puede a precios reducidos, pero es que en sistema de reglas y todo, y en encuadernación, en apartado visual, Pathfinder es una mejora muy clara de Dungeons and Dragons 2.5. Aquí nos explican las características. Tenemos una especie de caballero no muerto, un tumulario, ¿no? Lo típico. Aquí tenemos otro capítulo ya que nos abre con otra ilustración muy evocadora y un relato. En este caso tenemos al caballero arcano, que luego sería el magus, a la gnoma druida y al monje humano huyendo de los drow, de una ciudad drow. Esto concretamente me parece que se refiere a la campaña de Second Darkness, que es una otra campaña de Pathfinder. Pathfinder tiene sendas aventuras que están muy bien. Yo recomiendo que si jugáis este juego,
aunque vengáis de Dungeons and Dragons y tengáis mucha experiencia en Dungeons and Dragons, como realmente vais a disfrutar esto y como lo van a disfrutar vuestros jugadores, no es cogiendo estas reglas y jugando a saco, sino cogiendo lo que son las campañas escritas por Python y dirigiéndolas. Os lo vais a pasar genial, y ellos también, y vais a aprender un montón de cosas del juego que en tercera a lo mejor no se aprovechaban, quizá cosas menores que aquí tienen más protagonismo, que ahora comentaremos. Aquí tenéis las razas básicas, no han cambiado, quizá a nivel de diseño y a nivel de reglas se han cambiado bastante, están más equilibradas en cuanto a bonificadores y penalizadores. Los elfos tienen, aparte del +2 a la destreza, un +2 a la inteligencia, por lo cual ahora sí que se justifica que sean excelentes magos. Los enanos se parecen bastante a lo que ya eran, pero por ejemplo tienen el +2 a la sabiduría, que eso refuerza la idea de tercera edición de que decían, no, es que los enanos son un pueblo sabio, templado, pues ahora con un +2 a la sabiduría se representa ese hecho. Los gnomos, esta quizá es otra de las razas que más cambian, igual que los goblins. Los gnomos han sido totalmente remodelados y además en Dungeons and Dragons quinta edición los gnomos actualmente beben de los gnomos de Pathfinder. Así que los gnomos se han visto muy mejorados. Los gnomos ahora ya se distinguen bastante bien de los medianos, que es un hecho que antes no sucedía. Ellos son seres feéricos de los bosques. Tienen colores brillantes como la piel verde o púrpura, como es este caso. Los cabellos es como que intentan crecer hacia todas las direcciones de forma despeinada y encrespada. Suelen tener colores muy vivos, al igual que los ojos. Tienen ligeramente las orejitas en punta, un hecho que en Dungeons and Dragons quinta le han hecho más largas las orejas, pero bueno. Algunos tienen las cejas largas, como si fueran búhos, los ojos de colores brillantes, y los gnomos aquí no son exactamente de este plano, sino que vienen de un plano que se llama el primer mundo, que es el mundo de las hadas. Y ellos, cuando mueren, dejan de tener color, empiezan a volverse grises, como transparentes, a perder el color hasta que finalmente desaparecen. Es la forma de morir de los gnomos. Entonces los gnomos son muy coloridos. Los hay rosas, los hay azulados, los hay verdes, los hay amarillentos. Y son criaturas que es que los ves que son tipo hada. Entonces es una mejora muy buena. Les han dado algunos poderes especiales, otros que ya tenían los han mejorado. Y como consecuencia, para mi gusto, es de las mejores razas en el juego base. Los humanos antes no tenían ninguna característica. Los humanos ahora la característica que tienen es que puedes elegir un +2 a la característica que tú quieras, lo cual refuerza el hecho de que son versátiles, que es algo que siempre se ha defendido en Dungeons and Dragons. Y aparte pues tienen la regla hábil, que les da un rango adicional y otro cada nivel. Luego también tienen dote adicional, que es algo que ya tenían. Aquí los humanos pues están ligeramente mejorados. Ya era una raza que era buena en tercera y aquí está mejorada. Tenemos a los medianos. Los medianos en tercera eran como una especie de liliputienses, son más grandes, eran pequeñitos, pero eran como hombrecitos. Aquí les han vuelto a recuperar a los medianos o halflings la estética más de hobbit, ¿no? Que ya sabéis que hobbit es una palabra que no pueden usar porque está registrada por Tolkien, entonces los halflings aquí pues son más halflings. Se diferencian de los gnomos bastante esta vez, porque ellos, pues bueno, son los típicos así un poco rubicundos, con cabello en los pies, pequeñitos. Las orejas de punta, aquí sí que se las han puesto claramente de punta, algo que hace diferenciarlos también un poco de los gnomos. Y bueno, y están bastante bien. Los semielfos y los semiorcos también han sufrido mejoras significativas, porque ellos, al igual que su procedencia humana, pueden escoger el +2 a la característica que deseen. Los híbridos se supone que siempre heredan los mejores rasgos de sus razas progenitoras. Entonces, Semiorco, por ejemplo, siempre era un gorila en tercera edición. Siempre tenía +2 a la fuerza y -2 al carisma. Pero aquí no tiene el Semiorco que por qué tener menos carisma, porque también tiene sangre humana. Entonces, con los elfos lo mismo. Ambos, tanto el semielfo como el semiorco, son mejoras con respecto a sus anteriores versiones. Tienen los mejores rasgos de sus dos razas. Y el C+2 nos puede ayudar a elegir una opción mejor para la clase que queramos hacerle. Son más versátiles, por eso son descendientes de humanos. Igual que el humano es versátil, pues ellos son ligeramente menos versátiles que sus versiones humanas, pero lo compensan con características de sus otras dos razas, que son la élfica y la orca. Y aquí ya tenemos el capítulo de clases. Como siempre, otro combate contra unas criaturas, un relato. En este caso son unos ogros.
Y aquí se nos empiezan a presentar la progresión, que esta es una regla que a mí me gusta mucho, que es que tú puedes elegir una tabla de progresión de las tres para decidir cómo quieres que tu campaña vaya de rapidez. Si quieres que la campaña sea más rápida, eliges la progresión rápida. Si quieres la media. Si quieres que sea más lenta, eliges la más lenta. Tardan más en subir los personajes. Normalmente en las sendas aventuras de Pathfinder se juega con la rápida. Nos pone las dotes, nos habla de las multiclases y ya empezamos con el bárbaro. También se nos presentan los personajes icónicos, que los veréis en muchos manuales y videojuegos de Pathfinder actualmente. En este caso nos presentan a Miri, que es la bárbara Kélida. Los Kélidos son un tipo de etnia humana en Golarion, que es el mundo donde transcurre las aventuras de Pathfinder. Aunque nada os impide coger estas reglas y jugar a lo que el mundo que os dé la gana, pues la verdad es que Golarion es un mundo que a mí me gusta mucho para dirigir este tipo de reglas. Y aunque siempre he sido muy fan de Faerun y los Reinos Olvidados y tal, pues me gusta mucho Golarion. Es decir, es un juego que si empiezas a jugar es imposible que no acabes jugando en Golarion, porque aunque las reglas partan de Dungeons and Dragons, está hecho para que lo juegues en Golarion, o Golarion está hecho para que aproveches las reglas al máximo y las exprimas. Aquí tenemos el bárbaro, ha obtenido poderes de furia y cosas nuevas. No os voy a entretener mucho con las clases, porque no quiero tampoco hacer un vídeo eterno, pero sí enseñaros un poco que los personajes han cambiado. Ahora el bárbaro no es que se enfade solo y ya está, sino que también tiene poderes de la furia, tiene varias cosas que lo hacen un personaje más versátil que su versión anterior. El bardo le pasa lo mismo. El bardo es una clase que en tercera y 3.5 no había mucha gente que se le hiciera, la llamaban clase de apoyo. Yo actualmente en la campaña que estoy dirigiendo tengo un Halfling bardo, justamente, parecido a este además. Y la verdad es que tengo que decir que el bardo aquí ha mejorado bastante. Sus hechizos son bastante útiles. Pathfinder, con respecto a tercera edición, juega mucho con los estados, algo que en tercera no se utilizaba tanto. Y eso hace que sea un juego más dinámico, que permita utilizar mejor los hechizos y las cosas. Tenemos las melodías, tenemos formas de inspirar valor, de influir en otros, tenemos los trucos, que los trucos es una regla general que permiten que los hechizos de nivel 0 no se gasten, se puedan ir tirando, ya lo veremos en otras clases, pero el bardo es una clase que ha mejorado bastante. El clérigo, aquí tenemos a Kira, que es la clériga icónica de Pathfinder. El clérigo ha perdido quizá la competencia con armadura pesada, pero para mi gusto ha sido una de las clases que más han ganado con el cambio. Ellos ahora tienen el efecto de aura, tienen la canalización, que permite que puedan curar en torno a sí mismos. Es una aptitud que viene aparte de los hechizos. Entonces el clérigo ya no tiene por qué memorizar hechizos de curación, porque puede improvisar hechizos de curación gastando un hueco que tenga memorizado otro hechizo de su clase que no sea de curar, y tiene las canalizaciones para curar en torno a sí mismo. También hay dotes y reglas que permiten influir a quienes quieres curar con tu canalización, porque claro, si estás rodeado de aliados y enemigos y canalizas, los dados que tiras para curar también curan a tus enemigos, a no ser que sean no muertos, en cuyo caso tú puedes elegir si quieres canalizar para poder sanar a tus aliados o canalizar para infligir daño con energía positiva a los no muertos. El clérigo es una de las clases que más ha mejorado en esta edición. Tercera se veía un poco insulsa, pero en Pathfinder es que yo nunca llevo clérigos, no me gustan, pero los veo en la mesa y disfruto. Cuando tengo jugadores que llevan clérigos, me vuelvo fan del clérigo por los hechizos que tiene, por las canalizaciones. Bueno, es una clase que para mi gusto ha ganado mucho. Tiene un montón de dominios. Ahora las clases son muy completas. Te vienen varias páginas con los dominios y con todas las cosas necesarias para que nos hagamos nuestro clérigo como queramos. El druida también ha mejorado. Y ahora, igual que el clérigo tiene, por ejemplo, que puede sacrificar hechizos memorizados para improvisar uno de curar, pues al druida le pasa lo mismo, pero en este caso con el convocar aliado natural. Aquí tenemos a Lini con su compañero animal. Lini es la gnoma druidas icónica de Pathfinder. Ya os dije que los gnomos pues eran en este juego de diferentes colores y tal, eran como hadas y está muy bien representado. Nos viene, la tabla del druida con todos sus conjuros, sus opciones. Nos habla de los druidas que pierden el poder de la naturaleza, los extruidas y cómo recuperarlo. Nos habla cómo hacernos el compañero animal, la tabla de progresión del compañero animal, que también es algo que se agradece tener la mano.
Nos vienen varios animales, que si águila, que si halcón, caballo, camello, jabalí, felino, dinosaurio, según en qué tipo de... Si estáis jugando en una zona selvática, pues podéis tener un dinosaurio, ya lo sabéis, cocodrilo, en fin, muchas opciones. Opciones más clásicas como el lobo, el oso, el perro, el tejón. Tenemos también el explorador, que es otra clase mejorada. Ya era una buena clase, pero aquí también es más dinámica, en fin. Es más chula, tienen más cosas. Digamos que cuando te haces un personaje de Pathfinder, tu personaje tiene más cosas para hacer. Los jugadores no es que sean... Hay gente que dice que son más poderosos. Sí, no, son más poderosos que un personaje de tercera, porque tienen más cosas para hacer. Pero el bestiario también ha sido modificado y las criaturas y monstruos de Pathfinder también tienen más opciones para hacer cosas. El guerrero, pues bueno, el guerrero siempre ha funcionado con dotes, pero aquí en Pathfinder tiene aparte como las valentías, el entrenamiento con armas, dándole más la personalidad que merecía. El guerrero no solo tiene que ser un cúmulo de dotes para hacer combinaciones Munchkin, como hace mucha gente, no. El guerrero tiene que ser lo que dice su nombre, el personaje que es experto en manejar todo tipo de armas y armamentos. Y con el guerrero es con el personaje que podemos especializarnos en las armas y armaduras. Y al final es un personaje que es un soldado entrenado, versado en multitud de opciones para el combate. Muy divertido. Yo he llevado uno hace poco y me gusta mucho. El hechicero ahora tiene reglas de linaje. Ya sabéis que el hechicero es la clase que obtiene sus poderes de un don innato. Puede que sea su sangre o su herencia de que tenga... de que sea descendiente de algún ser de otro plano. Bueno, aquí nos ponen varios ejemplos de su linaje para que demos ese toque personal al hechicero. Podemos ser aberrantes, ¿no? Que tengamos una mácula en nuestra sangre de criaturas aberraciones. Puede que tengamos un linaje abisal. Podemos estar tocados por los celestiales, por los señores empíreos, que son los señores del plano celestial. Podemos tener un don arcano porque nuestra familia está tocada por la magia y es una familia donde siempre nacen gente dotada para la magia, y mientras que tu familia puede haber sido magos, tú a lo mejor naces ya con el don de poder utilizar la hechicería. Tienen muchas opciones. También el linaje dracónico, que es un clásico. Podemos descender de varios tipos de dragones y según de qué tipo de dragón descendamos, tenemos unos poderes y una resistencia a la energía. Por ejemplo, el azul, su tipo de energía es electricidad y nos da una arma de aliento. Es decir, cada línea de sangre nos ofrece una progresión diferente para personalizar nuestro hechicero, de forma que no hay dos hechiceros diferentes. El hechicero dracónico tiene, por ejemplo, garras, puede utilizar garras, puede tener una resistencia al daño, que es herencia de su sangre dracónica, puede tener arma de aliento y al final le salen hasta alas, a nivel 15 le salen alas, en fin, se convierten prácticamente en dragones. El elemental es otro tipo de línea de sangre, el feérico también nos da otros poderes. Vamos, que no hay dos hechiceros iguales y eso es genial, el poder personalizar las clases y que ninguna clase sea un clon de la otra, que ningún personaje en tu mesa sea un clon de otro. Eso es una cosa que tiene Pathfinder, que está muy bien a su favor. Infernal, también podemos del muerto viviente. Bueno, hay opciones de linaje para contentar a todos los gustos. Luego tenemos el mago, que el mago también ha sido mejorado. No os sé decir muy bien en qué, porque no he jugado con magos, lo siento. Pero con respecto a su versión anterior, pues está mejorado. El tema de las escuelas, de magia y todo, están bien representadas aquí. Te dan hechizos interesantes y funciona de forma diferente. Yo creo que más dinámico todo. Tenemos el monje también. En este caso el monje lo hemos visto antes en la ilustración, escapando de los Drow, en ilustración de Second Darkness, que también tiene la ráfaga de golpes y varias cosas interesantes. El paladín viene ahora después del monje. Esta es la tabla del monje. Es muy grande la tabla del monje, tiene un montón de cosas. Vamos al paladín. El paladín tiene cosas muy interesantes. Es una de las primeras clases que yo vi en una partida de Pathfinder. Yo no la llevé, la llevó una persona que le gustaron mucho. Empezó en el juego con un paladín y tenía las piedades, que aquí les han llamado merced. Tenía también el canalizar energía positiva, como el clérigo, el aura de valor, que eso ya estaba en la anterior edición, los castigar el mal. Podía elegir entre varios tipos de poderes. Había uno que era que podía elegir si quería que su arma hiciera un tipo de daño, y era como que el arma era mágica mientras hiciera ese daño. En fin, cosas muy chulas.
El pícaro también, lo tenemos aquí. Son todas las clases de tercera edición que conocíamos, remodeladas y mejoradas para ser mucho más dinámicas. Y aquí pues ya entramos en el tema de habilidades, que bueno, las habilidades en Pathfinder funcionan diferente porque en lugar de tener chorrocientos mil puntos para repartir como en tercera edición y tener habilidades para habilidades trasclases, habilidades clases, ahora digamos que nosotros tenemos unas habilidades que son de nuestra clase, son competentes para nosotros, las tenemos marcadas, y cuando nos ponemos nuestro primer rango en esa habilidad nos dan un +3 de bonificador, como muestra de que es una habilidad de clase. Por ejemplo, vamos a ver, imaginamos que somos competentes con por ejemplo, vamos a ver, ¿qué ejemplo? Con montar, ¿vale? Somos un guerrero y tenemos entrenamiento en utilizar monturas en batalla. Entonces, como tenemos entrenamiento, porque hemos sido guerreros precisamente, se nos dará mejor utilizar la habilidad de montar en un combate con respecto a un mago, por ejemplo. Y entonces, pues cuando nos ponemos nuestro primer rango en esa habilidad, se representa ese entrenamiento, esas nociones, en que se nos da un +3. Entonces hay menos rangos. Los rangos solo se pueden subir tanto como tu nivel de personaje total sea, pero en cada una de estas competencias ya nos dan un +3 adicional. De forma que es el rango que te pones, más tu +3 adicional, más otro modificador si lo tuvieras por raza o por rasgo, y más tu bono de característica. Por lo tanto, con muy poquitos rangos, ya tenemos un personaje a nivel 1 que está bien especializado en lo que tiene que estar. Es decir, puedes utilizar muchas habilidades, pero aparte, aunque no seas muy diestro en muchas habilidades, en unas pocas estás entrenado y se nota que son habilidades de tu clase de personaje. Entonces, para mi gusto, el sistema de habilidades de Pathfinder es claramente muy superior al de Dungeons and Dragons. Es mucho más fácil distribuirse estos rangos. Hay habilidades que se pueden utilizar con ciertas dotes en combate, que eso es algo que le da también mucha interpretación al juego, que no estaba en la tercera edición. Y lo que conseguimos pues es mayor dinamismo. Esta ilustración es muy buena, tenemos aquí me parece que es a la Merisiel, porque tiene como ropas así como de cautiva, que está intentando robar la llave a su carcelero, que es un orco que está durmiendo la siesta aquí con su gran hacha a 2 manos. Las ilustraciones son una pasada. La verdad es que este juego, en su momento cuando salió, fue una revolución. Se jugaba solo a esto prácticamente. Y ahora van a sacar la segunda edición, que ya comentaré en otro vídeo qué pienso, porque no me convence demasiado. Pero este juego es un juego que va a seguir vivo durante muchos años. Va a seguir siendo una opción de juego muy interesante, porque es la mejor versión que ha existido de la tercera edición. Aquí tenemos una ilustración que es un Raksasa utilizando su hechicería. Hay como una sierpe también sobre nuestros aventureros. En este caso vemos al mediano icónico y al explorador que lo hemos visto antes, con la ballesta. El libro está repleto de ejemplos donde podemos ver a los personajes icónicos metiéndose en diferentes líos. Si queréis o no, eso es una fuente de inspiración tanto para Master, que está creando una historia. Aquí tenemos, hago un inciso, aquí tenemos las dotes, muchísimas dotes. Pues eso, es una herramienta de inspiración tanto para el máster como para un jugador, que metéis un jugador nuevo en el rol y nunca ha jugado, le podéis mostrar estas imágenes y lo va a gozar porque se lo va a imaginar fácilmente. Ilustraciones y dotes, las que queráis. Esto es bueno para unos, para otros no. Yo reconozco que cuando se utilizan muchos suplementos, que es un defecto que ya pasaba en tercera edición, puede ser estresante a veces jugar con tantas reglas sobre la mesa. Pero sí que diré que en general las reglas de Pathfinder están muy bien equilibradas, y mientras que en tercera edición metías suplementos y te desequilibraban el juego, en Pathfinder todo el material está debidamente corregido para que no se desequilibre el juego. No hay clases superpoderosas y no hay dotes que rompan las mecánicas. Este es Valeros, el guerrero icónico, luchando contra varios goblins, haciendo uso, imagino que de hendedura o ataque poderoso. Tenemos el capítulo de equipo, aquí están luchando contra los Sony, en fin. Listas de armas. Aquí están las armas tanto pequeñas como grandes, lo cual es una ventaja para tenerlas todas a mano. A mí no me gusta la regla de armas pequeñas, nunca me ha gustado. En tercera edición no existía, en 3.5 la pusieron, no me gustó, y Pathfinder también la usa. Dungeons and Dragons quinta no la usa, es opcional y me parece genial. Ilustraciones bellas, donde las haya, de armas. Ilustraciones de armaduras, también vamos a ver ahora, con la lista de armaduras. Todo muy bien ilustrado, para hacerse una idea de qué tipo de armaduras son y qué partes del cuerpo cubren.
y bienes y servicios de todo tipo, material para los aventureros, instrumentos para el bardo, cuerdas, cadenas, palas para excavar, balanzas para pesar las piedras preciosas que consigáis en vuestras aventuras, y muchas que no aparecen dibujadas porque no se pueden mostrar todos los dibujos de todo, pero ya veis que hay 2 páginas enteras dedicadas a las listas de compra de material de aventurero. Luego además hay un suplemento que es Ultimate Equipment, que es todo de equipamiento de aventurero, que si mascotas, en fin. Por si el juego no fuera suficientemente completo, luego encima tenéis suplementos que enriquecen la experiencia muchísimo más. Aquí ya tenemos reglas adicionales, nos hablan de los cambios de alineamiento, que es algo muy interesante para campañas largas, de si los personajes se corrompen o van cambiando su alineamiento por sus acciones. Son cosas que los máster agradecemos bastante cuando tenemos que dirigir, para dar mayor dramatismo y mayor peso a las acciones de los personajes. Y aquí pues tenemos reglas de todo tipo, de movimiento, de obstáculo, de carga de peso, de vehículos y monturas. Sistema de combate. Bueno, el sistema de combate yo lo encuentro mejor. Tiene reglas que resumen muchas cosas que en tercera edición eran complicadas de hacer. No os voy a engañar, Pathfinder para iniciarse es denso al principio, los combates tardan un poco y hasta que los jugadores y el máster nos han hecho un poquito al sistema de reglas, los combates son un pelín lentos. Una vez el grupo sabe cómo funciona su personaje y el máster sabe cómo funciona el juego, los combates son muy chulos. Sí que tengo que decir que es un juego que los combates a niveles altos se alargan, es quizás su mayor lastre, porque hay muchos poderes y muchas cosas a tener en cuenta. Pero hay cosas que han mejorado, como por ejemplo la concentración de los hechizos, que puedes elegir concentrarte para que no te ataquen, tirando una tirada de concentración que supere un número objetivo para poder hacer el hechizo sin que te peguen. En lugar de ser una habilidad, pues bueno, hay varias formas de conjurar en combate para evitar daño. Puedes sufrir daño, pero intentar superar la tirada para lanzar el hechizo a pesar de todo. Hay muchas formas de conjurar en combate. Ahí se juega mucho con las embestidas, con las presas, con las fintas. Está la regla de flanqueo también, que si tenemos un compañero al otro lado y en medio de nosotros un enemigo, tenemos cada uno un +2 de circunstancia para atacar a ese enemigo, porque estamos flanqueando. Entonces el juego a nivel de combate ha mejorado respecto a tercera y a 3.5. Ha mejorado bastante. Aquí tenemos el capítulo de la magia, donde ya vemos, bueno, este vampiro es muy chulo, tenía que decir, perdonar, pero es que tiene ilustraciones muy guapas el libro. Aquí ya tenemos pues todo lo que es hechizos, cómo se lanzan, sus componentes, las áreas de efecto de los hechizos. Aquí tenemos al mago icónico, a Ezren, haciendo alquimia, lo mejor que sabe hacerlo. Y actitudes especiales, lanzamientos espontáneos de conjuros, cómo preparar hechizos divinos. Bueno, es un libro que es que tenéis todo el juego en un solo tomo. Aunque decidáis comprar el básico en grande, que es este que os estoy mostrando, solo por la cantidad de páginas que tiene, de reglas, de ilustraciones que adornan todo, solo por eso ya es una buena compra. Es un clásico. No sé si la segunda edición estará a la altura, creo que en ilustración y maquetación sigue siendo chulo, pero no es tan recargado, es más simple todo. En cualquier caso, los hechizos son muy cómodos de leer, como veis aquí en estas páginas, es decir, están muy bien enunciados con su título y su descripción, sus salvaciones. Algo que yo recomiendo, que aquí tiene ventaja Dungeons & Dragons quinta, es que os hagáis cartas de hechizos si jugáis a este juego con personajes que usan magia. Lo podéis hacer de varias maneras, hay páginas en internet que os ofrecen cartas en inglés, o podéis fotocopiaros la página y recortaros las descripciones. La cuestión es que esto para los combates es muy importante, que los lanzadores de hechizos, si sois máster, decid a vuestros jugadores que tengan los hechizos a mano, aunque sea en un PDF o en el móvil, que lo puedan consultar, porque sí que es verdad que si la gente no se prepara un poco cómo funciona su personaje, los combates se pueden alargar. Bueno, todo esto son reglas. Aquí tenemos a la Noma, a la Lini, la Noma druida con su compañero animal. Y como podéis ver, básicamente todo esto son hechizos. Tenéis un montón de hechizos. Y ilustraciones muy chulas que van apareciendo a lo largo del libro. Por lo tanto, es un libro que, a pesar de que tiene muchas reglas,
Se disfruta mucho leyéndolo, ojeándolo. Quizá no buscas una regla concreta, pero ves una ilustración que te llama la atención, como este hechizo que utiliza la clériga a través de su ídolo divino. Y entonces, pues, se disfruta bastante de ver. Aquí tenemos a Seoni, que es la hechicera en una fortaleza de Nols, lanzando un rayo zigzagueante, se llama. Iba a decir relampagueante, perdón. Y bueno, y muchos ejemplos, muchas ilustraciones. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. Porque si no, podemos estar mucho tiempo mirando todos los hechizos en el manual. Aquí ya empiezan las clases de prestigio que había en tercera, en este capítulo. Tengo que deciros que las clases de prestigio ya no se usan en Pathfinder, pero si jugáis con este libro como si fuera tercera, vais a seguir disfrutándola. No es que se usen porque no estén, no se usan porque hay mejores opciones. Hay los arquetipos, que ya lo enseñaré en otro vídeo, que os permiten a las clases básicas darles un giro totalmente de vuelta. Aparte de que hay otro libro que tiene un montón de clases básicas nuevas y también con sus correspondientes arquetipos. Entonces, si cada clase básica le puedes dar muchísimos enfoques para hacerla diferente una de otra, al final lo que consigues es una clase básica híbrida, que no necesita de clases de prestigio. Aquí tenéis al arquero arcano, que era un clásico. Tenemos al asesino, muy buena ilustración, la del semiorco. El bribón arcano, que era el pícaro arcano, me parece, antiguamente. El caballero arcano, que aquí veis esta ilustración, que es la de una clase nueva llamada Magus, que sale en un libro que se llama Magia Definitiva, bueno, Ultimate Magic en inglés, porque Magia Definitiva hace ya más de un año que tendría que haberlo publicado Devir y no lo publica. Yo llevo desde el 2012 esperando a que Devir lo publique, les he escrito en el Twitter, no me responden, en fin, es un desastre. Es un desastre. Este paso me lo tendré que comprar en inglés. La cuestión es que el caballero arcano al final queda desbancado por su clase de Pathfinder básica Magus. Pero esa ilustración la veréis de nuevo en el Magus, porque ese es el Magus icónico del juego, el semi-elfo el Seltiel, que es muy chulo. Tenemos al cronista Pathfinder, que esta es una clase nueva de prestigio, porque es una clase típica de Golarion. La sociedad Pathfinder es, bueno, una sociedad de aventureros y exploradores, algo parecido a los arpistas en Faerun. Y todos los módulos, o casi todos los módulos de torneo, no me voy a pillar los dedos por si me equivoco, están orientados siempre a contribución de ayudar a la sociedad Pathfinder. Podemos pertenecer a unas facciones cuando jugamos lo que es juego organizado y siempre interactuamos con la sociedad Pathfinder. Entonces les han hecho una clase por si quieres hacerte un cronista Pathfinder. Tenemos el danzarín sombrío, viejo clásico de tercera, el discípulo del dragón, otra clase que nos encantaba, el duelista, siempre viene bien, el maestro del saber y el teurgo místico. Este, si no me equivoco, creo que era Aroden, el dios de los humanos. Ya hablaremos de trasfondo de Pathfinder algún día porque Golarion tiene un trasfondo increíble. Tenemos un capítulo de cómo dirigir, donde vemos unos ghouls saliendo de un pozo en una especie de villa maldita. Seguramente sea Ustarath, que es una región de Golarion que es toda tipo Ravenloft, es decir, de vampiros, esqueletos, no muertos, lo que queráis. Es chulísimo. De hecho, hay una senda de aventuras llamada La Corona de Carroña, Carrion's Crown, yo la tengo, y es guapísima porque tiene el horror gótico mezclado totalmente con lo que es la esencia de la fantasía de Dungeons and Dragons, o en este caso Pathfinder. Entonces es muy chulo tener la mezcla de horror gótico y fantasía. Aquí nos dan todo consejos para Máster, cómo compensar en PX, cómo generar tesoro, cómo crear una campaña desde cero, cómo construir el botín, cómo hacer un seguimiento de tu campaña, cómo otorgar pistas, cómo acabar una campaña correctamente, cómo jugar más allá de nivel 20, aquello de los niveles épicos que estaban en tercera. Ahora aquí tenemos otra versión, mucho mejor, mucho más simple, sin necesidad de ningún suplemento, que bueno, también nos dan unas opciones de razas alternativas, que esto se puede hacer con el bestiario. Nos dan las razas de Asimar, Ácaro, Goblin, Kobold, Orco, los Bugbears, los Drow, los Duergar, los Gnolls, Hombres Lagarto. Estas ya son reglas que nos sugieren para cuando tengamos el otro libro básico, que aquí solo son dos, que es este que estáis viendo y bestiario, pues poder otorgar razas diferentes, quizá para campañas con temáticas específicas, en la infraoscuridad, o quizá campañas donde llevéis villanos, pues poder hacer otro tipo de personajes. Este capítulo ya es el entorno. Aquí nos describen un poco el tema de los dungeons.
el tipo de puertas, el tipo de trampas, los limos, los cubos platinosos, los ácidos. Aquí vemos un pobre goblin que está disolviéndose el pobre en una trampa de ácido. Aquí tenemos, pues bueno, lo que viene bien tener en cualquier juego de mazmorreo, perdóname el fallo, que es el tipo de trampas y todas sus vertientes posibles para que hagáis de vuestras dungeons un verdadero infierno o una experiencia inolvidable para vuestros jugadores. Cómo utilizar los terrenos, que si el marjal, que si el bosque, que si la nieve, que si avalanchas, que si terrenos acuáticos, aventuras urbanas, cómo dirigir aventuras urbanas para estas campañas que les gustan a algunos máster, que nunca sales de la ciudad y todo es de investigación, de subterfugio, exploración de cloacas, barrios bajos. Bueno, pues cómo llevar las calles de la ciudad, cómo utilizar el clima, reglas y opciones y consejos, los que queráis. Aquí ya nos vamos a los planos, que los planos siempre es una opción que nos ha gustado. En tercera se le dio mucho juego. Aquí se ha simplificado un poco y al mismo tiempo se le ha dotado de un trasfondo más descriptivo a todo y más abierto para que podáis hacer vuestras aventuras en los planos, en otros lugares donde haya ciertos peligros, clases de NPC, por si queréis crear NPCs como el aristócrata o el combatiente. Son clases que no están pensadas para jugadores, porque son clases que son más débiles. Y como son clases más débiles, pues son para que el máster cree NPCs que interactúen con los jugadores, que haya que salvar, que sean un poco villanos a veces, aunque no sean combatientes de primera línea. Porque para eso quizá lo mejor es seguir utilizando las clases del juego. Capítulo de objetos mágicos. Este siempre es un aliciente interesante de todos estos libros, porque sobre todo cuando estamos creando campañas desde cero, tener objetos mágicos que poder incluir en nuestra campaña, que ya están correctamente nivelados, está bien. Si tú creas una mazmorra y tienes un guerrero enano que utiliza un hacha, pues quizá si la campaña no tenía un hacha, tiene una espada larga, pues a lo mejor con este capítulo puedes buscar un arma apropiada para tu guerrero enano. Intentar un poquito cambiar las cosas para que las recompensas a veces pues puedan servir para los jugadores, otras veces las venderán. Pero es muy interesante siempre tener equipo mágico preparado para lo que pueda pasar. El equipo mágico no hay que regalarlo ni hay que conseguirlo fácilmente, pero tener esta opción a mano siempre es interesante. Y hay pues muchísimas formas de conseguir equipo mágico, de dónde comprarlo, cómo crearlo, pagando los costes, en fin, reglas para otorgar efectos de hechizo a vuestros objetos mágicos, cetros, de todo, hay de todo, anillos mágicos, báculos. Me está quedando un poco largo el vídeo, pero es que ya veis, vamos por la página 497, no sé si se verá bien. Ahí está, 497, es un libro realmente denso. Hace tiempo que quería hacer la reseña en el canal de empezar a traer juegos de rol. Y al final me he decidido por este, porque es que es una delicia visual. No sé cómo hará en segunda edición, espero que si la hacen, por lo menos visualmente, sea tan hermosa como esta. A nivel de reglas, yo no soy tan optimista, he visto cambios que no me han gustado. Si queréis jugar lo que jugabais hace 10 o 20 años, sí, se dice pronto, pero la tercera edición llegó en el 2000. Bueno, pues si queréis jugar a la vieja sensación de Dungeons and Dragons, pero con un toque fresco y renovado, con mayor equilibrio de reglas y clases y un aspecto visual increíble y un mundo fascinante que es Golarion, que os ofrece todo tipo de aventuras de forma muy coherente, tiene un trasfondo increíble Golarion, pues Pathfinder es vuestro juego. También es un juego que os lo recomiendo si podéis jugar semanalmente. A mí me está costando un poco dirigir la campaña al auge del Señor de las Runas, porque juego una vez cada 2 semanas por temas de trabajo. Es un juego que sí que es verdad que es para tener un grupo continuado. Se tarda en hacer las hojas de personaje un poco, porque tienes opciones nuevas e interesantes como los rasgos, que aquí no aparecen los rasgos de campaña, sino en el manual avanzado del jugador, o el jugador avanzado, perdón. Pero ya os explicaré en otro vídeo cómo funcionan los rasgos, porque los rasgos es otra regla que está muy bien,
que dota a nuestros personajes de un toque más rolero, más interpretativo, y también no los potencia, pero digamos que sí los hace más versátiles. Entonces, bueno, este es el vídeo de Pathfinder, de las reglas básicas, un repaso a todo lo que es el manual básico con sus capítulos, sus reglas, sus apartados, su aspecto visual gráfico. Si os ha gustado, dadle like al vídeo, suscribíos al canal de la Retro Dungeon para que los goblins no vayan a por vosotros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por verme, por seguirme y hasta la próxima, retroaventureros.